por intervención. ¿Qué cosa es el pago? Es una forma de extinguir las obligaciones. Consiste en el cumplimiento de la contraprestación que extingue el vínculo jurídico, ¿cierto? Es un acto de conservación de un patrimonio que podría ser perdido por el deudor al ser ejecutado por falta de pago. Si no cumple con el pago, puede el acreedor intervenir en su patrimonio por vía judicial. Y también es un acto de transformación, para el acreedor que logra la conversión de un activo enajenado por el activo deseado. O sea, en una forma de pago es el embargo. Pero todo esto es judicial. Lo normal son estas definiciones. Forma de extinguir. El pago es una forma de extinguir, la forma lógica, evidente de extinguir las obligaciones. Y consiste en el cumplimiento de la contraprestación que extingue el vínculo jurídico. A la fecha de pago. Deben ser cumplidas, dice, las prestaciones cumplidas en un título valor deben ser cumplidas el día señalado para ese efecto. El tenedor no puede pedir que lo haga en fecha anterior. Quien cumple la prestación que le corresponde antes de la fecha establecida, lo hace por su cuenta y riesgo y desde el pago. Creo que simplemente lo hace por su cuenta y riesgo, porque eso de que responde por la validez del pago, eso está, si paga por adelantado, al contrario. El 64.3 dice que quien paga su vencimiento en la fecha prevista para este efecto queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con dolo o culpa inexcusable. ¿Qué cosa significa esto? Que haya pagado como una falsa con títulos o cheques o medios adulterados, ¿no? Quien paga su vencimiento o en la fecha prevista para ese efecto queda liberado válidamente, a menos que haya procedido con dolo o culpa inexcusable. 64.4. El obligado está facultado para exigir contra el pago que realice la entrega del título valor cancelado. Le tienen que entregar el título valor cancelado. Y de ser el caso, la constancia o de la formalidad sustitutoria, más la cuenta de gastos cancelada, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo del artículo 17. ¿No? Ver pagos parciales. El tenedor no puede rehusar un pago parcial. En caso de verificarse el caso parcial,
quien paga puede exigir que el tenedor del título le otorgue el recibo correspondiente, además de la anotación que deberá hacerse en el mismo título de valor. 65.3. En los casos señalados en el párrafo anterior, registro de protesto deberá hacerse la misma anotación señalada en el párrafo anterior si tal pago se efectúa en el acto del protesto o durante el lapso en que el título se encuentre en poder del fedatario, ¿no? Ahí está pagando al fedatario. 65.4. En los casos de cumplimiento parcial, el tenedor debe hacer entrega a quien hizo tal pago parcial y a costa de de la copia certificada notarial o judicial del título de valor de la constancia de haber sido parcialmente pagado, en cuyo mérito podrá quien hizo tal pago parcial ejercitar las acciones cambiarias que le correspondan. La copia certificada antes indicada tiene mérito ejecutivo. La puerta. El lugar de pago es el que está indicado en el documento. Aun cuando el obligado hubiese cambiado de domicilio, salvo que se haya comunicado notarialmente esa variación antes del vencimiento. Si hubiese señalado que el pago se hará mediante cargo en su cuenta corriente, en una cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional, una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, en el artículo 50, conforme al artículo 53, el título debe presentarse ante la respectiva empresa señalada en el documento, la que rechazará o atenderá el pago con los fondos que hubiese en la cuenta designada en el título de valor. Si hay fondos suficientes, dispondrá de ellos y cancelará. Si no lo hay, devolverá, ¿no? A falta de indicación expresa del lugar de pago, el título de valor se entiende pagadero en el domicilio que figure junto al nombre de quien resulte ser el obligado principal del título o en su defecto en el domicilio real del obligado principal. B. El domicilio del indicado para el pago por intervención o otra forma de pago. El pago de los valores 66.4 con representación, con anotación en cuenta, se verificará a través de la respectiva institución de compensación y liquidación de valores, banco, lo que fuera, o en la forma señalada en el registro, conforme ley de la materia. El dejar el pago configura mora. La mora es el retardo evidenciado y sancionable en la exigencia y cumplimiento de las obligaciones en general. Mora en la exigencia, el acreedor se demora, se trata de mora creditoris, mora del acreedor, sanción, consignación por el deudor por cuenta del acreedor. Le deposita ante el juez y él va a tener que pagar los gastos. Mora en el pago, mora debitoris. Se sanciona con los intereses moratorios, el protesto y eventualmente la ejecución. Creo que no hay nada más que agregar acá. Mora del tenedor. Ya le expliqué. El pago. En el caso que el tenedor no presentara el título de valor para su cobro en la fecha acordada en este efecto, o cuando el pago no pueda hacerse válidamente por causa imputable
al tenedor, mora creditoris. Cualquier obligado puede depositar su importe en cualquier empresa del sistema financiero nacional. Consignación a costo y riesgo de dicho tenedor, ofreciendo el pago conforme las normas procesales respectivas sobre pago por consignación, siendo por ello indispensable acompañar la constancia de dicho depósito en la mora creditoris. ¿No? ¿Qué pasa con los títulos en moneda extranjera que están tan de moda ahora? El pago de un título expresado en moneda extranjera podrá verificarse ya sea en la misma moneda o en moneda nacional. En este último caso debe hacerse según su equivalencia al tipo de cambio venta de la respectiva moneda que la autoridad competente publique en el diario oficial el día del vencimiento o, en su caso, de la publicación inmediata anterior. Si el pago de moneda nacional a que se refiere el párrafo anterior se hace en fecha posterior al del vencimiento, el tipo de cambio será elegido por el tenedor del título valor entre aquel que corresponda a la publicación hecha el día de pago, a la que se hizo la fecha de la fecha de pago a la que se hizo en la fecha de vencimiento, según la regla señalada en el párrafo anterior. Del 68.3, en los casos previstos en los párrafos anteriores, la falta de publicación del tipo de cambio de la moneda consignada en el título de valor, las partes acordarán la equivalencia y a falta de tal acuerdo, el tipo de cambio será el que fije el Banco Central de Reserva, ¿no? Los títulos valores expresados en moneda extranjera serán pagados en la misma moneda nacional en los siguientes casos: cuando el lugar de pago señalado en el título de valor ubicado en el extranjero, aun cuando el pago se efectúe dentro de la República. Cuando ello se haya pactado de manera expresa, conforme se establece en el artículo 50, y en los casos que señale la ley. Código Civil, artículo 1237. ¿Qué es la intervención? Aparece un tercero. El pago y el cumplimiento por intervención de las obligaciones del título de valor en todo aquello que resulte aplicable a cada título de valor en particular por las disposiciones del título octavo del libro segundo de la presente. El pago por intervención de las obligaciones representa un título que representa un título de valor, se regirán en todo aquello que resulte aplicable a cada título de valor en particular según las disposiciones del título octavo. O sea, yo puedo pedir a un tercero que intervenga y pague por mí. En ese caso se seguirá la norma. Para el acreedor es exactamente lo mismo. El título octavo precisamente trata de la aceptación y pago por intervención. Cualquier obligado en vía de regreso puede indicar en la letra de cambio el nombre de la persona para que la acepte y pague por intervención. Asimismo, cualquier persona puede aceptar o pagar una letra de cambio por intervención. Es la intervención de un tercero. Aceptación por intervención. La aceptación por intervención debe efectuarse, eso es en el pago. En la aceptación debe efectuarse antes de la fecha de vencimiento de la letra de cambio, ¿no? Cuando una letra de cambio sea indicada a una persona,
para que la acepte y la pague por intervención en un mismo lugar designado para el pago, el tenedor no podrá antes del vencimiento ejercitar la acción de regreso, evidentemente. La aceptación por intervención debe constar en la letra de cambio mediante cláusula expresa, nombre, número de documento de identidad oficial y firma del interviniente. Debe indicarse por cuenta de quién se otorga la aceptación. A falta de tal indicación, la aceptación se considera dada en favor del girador. Efectos de la aceptación por intervención ante el tenedor, así como ante los endosantes posteriores a la persona por cuenta de quien está interviniendo en igual forma que ésta. A pesar de la aceptación, la persona en cuyo favor hubiera hecho y los que garantice esta pueden exigir del tenedor mediante reembolso de la cantidad indicada en el 92 la entrega de la letra de cambio protestada contra la constancia y la formalidad sustitutoria si fuera necesario. Procedencia: procede siempre que el tenedor puede ejercitar la acción de regreso al vencimiento de la letra de cambio y también antes de ese vencimiento. Si ha habido, y también antes de ese vencimiento, cuando ha habido negativa total o parcial de la aceptación, si el girado aceptante o no ha sido declarado insolvente, si el girador de una letra de cambio que no requiere de aceptación se encontrase en cualquiera de las situaciones previstas en el inciso anterior. Está sujeto declarado insolvente, hubiera sido declarado incapaz como manera cautelar u orden de embargo, ¿no? El pago comprende toda la cantidad por la que esté obligado la persona por la cual se ha hecho la intervención y debe efectuarse a más tardar al día siguiente del establecido para formalizar el protesto por falta de pago para poder subrogarse en la acción cambiaria, ¿no? La presentación, efectos y formalidades, pues la presentación de la letra de cambio para pago por intervención, si la se hubiese indicado para pagar en caso de necesidad, personas que tengan su domicilio en el mismo lugar de pago, o el tenedor deberá presentar el documento a todas ellas y formalizar y proceder el protesto por falta de pago a más tardar hacia el día siguiente del último permitido para este acto. Efectos del rechazo del pago por intervención. El tenedor que rehúsa el pago por intervención pierde la acción cambiaria. El artículo 156, formalidades de pago por intervención. El pago por intervención debe constar en la misma letra de cambio y, en su defecto, en la constancia del protesto, con la indicación del nombre de la persona que hace el pago y por cuenta de quién o en favor de quién se efectúa dicho pago, ¿no? Y finalmente, la letra de cambio debe entregarse a la persona que paga por los efectos son exactamente los mismos.
no puede endosarla nuevamente, salvo por los fines de... El que paga por intervención adquiere los derechos cambiarios inherentes a la letra de cambio. Evidentemente, sustituye al deudor. Los endosantes posteriores al firmante, por cuenta de quien se hizo el pago por intervención, quedan liberados de la acción cambiaria. Si varias personas ofrecen pagar por intervención, debe ser preferida aquella que libera el mayor número de obligados. Evidentemente no es muy clara la situación, ni es muy común esto. Pero vamos a ver qué cosa es eso de la intervención. La intervención es la figura mediante el cual un tercero interviniente o cualquier obligado que no sea el girado, ante la falta de aceptación o ausencia de pago de la cambial por parte del girado, efectúa su aceptación y consecuente plazo. Acto por el cual un tercero, extraño a las responsabilidades emergentes del título valor, cumple con las obligaciones venidas en mora. Puede ser intervención requerida, el nombre del tercero aparece en el título valor como tal, y manifiesta el nombre del tercero, está en el título valor como sustituto posible del obligado principal. Por honor, el tercero paga para salvar el honor del obligado. Produce el efecto de una subrogación, produce el efecto de una subrogación, de acuerdo con el Código Civil, el 1251. La subrogación convencional tiene lugar cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y sustituye sus derechos. Cuando el tercero no interesado en la obligación, paga con aprobación expresa y tácita del deudor. Tercero, cuando el deudor paga con una prestación que ha recibido en mutuo y subroga al mutuante en los derechos del acreedor. ¿No? En el artículo 12.6.2, Código Civil, no está bien. La subrogación sustituye al subrogado en todos sus derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor, salvo por el monto por el que se hubiese pagado. Hay una norma civil contradictoria, según esta ficha. El Código Civil, en su artículo 12.33, dice que habla de los pagos con títulos valores. La entrega de los títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago solo extinguirán la obligación primitiva cuando hubiese sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la acción primitiva quedará en suspenso. El 1233 del Código Civil. Extinción de las obligaciones. Novación, compensación, condonación, consolidación y transacción. La novación entre el deudor y uno de los acreedores no extingue la obligación respecto de los demás. Estos, sin embargo, no pueden exigir la prestación indivisible, sino reembolsando al deudor el valor de la parte de la prestación original correspondiente al acreedor que novó o garantizando el reembolso. La misma regla se aplica a los casos de compensación, condonación, consolidación y transacción.
extinción de la obligación por novación. Una obligación sustituye a la otra, evidentemente. Para que exista innovación es preciso que la voluntad de innovar se manifieste indubitablemente en la nueva obligación o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva. Todo esto guarda concordancia con el Código Civil y el Código Procesal Civil. La innovación objetiva. Hay innovación objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente. 1279. Actos que no producen innovación, la emisión de títulos valores o su renovación, la modificación de un plazo o del lugar de pago o cualquier otro cambio accesorio de la obligación no producen innovación. ¿Alguna pregunta respecto a este tema? El pago. Si no hay ninguna, vayamos al protesto. Yo juraría que ya hemos hecho el protesto. Pero Ley 27287, libro primero, sección sexta. Títulos, valores sujetos a protesta, formalidad sustitutoria del protesto. Los títulos, valores no sujetos a protesta. De la publicidad del incumplimiento. Los títulos, valores sujetos a protesto. ¿Qué es el protesto? El profesor Beaumont y su colega Rolando Castelares dicen, ¿no?, que es un acto auténtico, formal, solemne, unitario e insustituible, impuesto por la ley al tenedor como carga sustancial con la doble finalidad de comprobar situaciones cambiarias insatisfechas y dejar la actividad por el portador para cumplir con la regulación progresiva establecida por la ley cambiaria. Falta de pago. Deja de cumplir con las situaciones cambiarias insatisfechas. El uso del protesto es muy antiguo. Hay actas de protesto del siglo XVI en España, Italia y Francia. Charter 1531. Dicen Beaumont y Castelar, es un requerimiento de pago, un medio de probar el contenido del título y un presupuesto sustantivo y procesal para que el tenedor acreedor insatisfecho, ejerza las acciones cambiarias. Eso lo dice Broseta Pont, fallecido jurista español. Acredita el protesto, acredita la mora creditoris. No, acredita la mora debitoris. Vamos a arreglar esto, si no se queda así. Caramba.
acredita, el protesto acredita la inexistencia de mora creditoria. No, está bien, inexistencia. Yo estaba entendiendo existencia de mora creditoria. Está bien, está bien. Está bien. El acreedor es el que presenta el título al protesta porque no han cumplido con la obligación de la cual es acreedor. Se sobrepone a la tenencia del título por el acreedor, ya que probaría por sí mismo el incumplimiento del deudor. Correcto. Salvo disposición distinta de la ley, en caso de incumplimiento de las obligaciones que representa el título valor, debe dejarse constancia de ello mediante el protesto, o en su caso, debe obligarse la formalidad sustitutoria que se establece, la que surtirá los mismos efectos que el protesto. Pero aquí hay algo que está mal, y es en la ley. En caso de incumplimiento de las obligaciones que representa y la incorporación no representa, no hay representación. El título de valor no representa la obligación, sino las obligaciones que incorpora el título de valor. Voy a hacer la salvedad en su oportunidad. En los títulos valores sujetos a protesto o formalidad sustitutoria deben ser obligados dentro de los plazos previstos al efecto. Constituye formalidad necesaria para el ejercicio de las acciones cambiarias respectivas. Observan ustedes, alguno de ustedes me puede señalar cuál es la observación que tengo yo sobre el 71. En caso de incumplimiento de las obligaciones que representa el título de valor. ¿El título de valor representa obligaciones o incorpora obligaciones? Creo que nosotros sabemos que incorpora obligaciones. Sin embargo, la ley habla de representación, lo cual es siempre discutible. La obligación de protestar en los títulos de valores sujetos ni la incapacidad o la insolvencia decretada o la muerte del obligado dispensan la obligación de formalizar el protesto. Aun cuando sea deliberado el protesto conforme al señalado en el artículo, en el párrafo anterior, el tenedor podrá obtener el protesto, siendo ese el caso de su cuenta, los gastos respectivos. Es decir, que se ha muerto, que ha desaparecido, lo que fuera, él tiene que protestar. Si ha muerto la persona a quien el título debe ser presentado, el protesto que se realice surtirá efecto contra sus herederos. El protesto realizado contra el obligado principal, o en su caso, el girado no aceptante de la letra, libera de la obligación de hacerlo contra los demás obligados. Es facultativo hacerlo contra los órganos obligados y sus garantes. El plazo, esto es importante si se trata de un protesto por falta de aceptación dentro del plazo de presentación de la letra de cambio, es decir, hasta los 8 días posteriores al vencimiento de dicho plazo. Si se trata de protesto por falta de pago de suma dineraria dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento. Si se trata por falta de pago de títulos valores a la vista distintos del cheque desde el día siguiente de su emisión, durante el lapso de su presentación al pago e inclusive hasta 8 días posteriores vencimiento legal señalado para dicho título. Si se trata de protesto por falta de pago del cheque dentro del plazo de presentación previsto en el artículo 20
a su presentación con la modalidad sustitutoria. En los demás títulos, valores sujetos a protesto dentro de los 15 días siguientes a la fecha que debió cumplirse con la diligencia. En los casos B y C, el tenedor debe hacer entrega del título de valor al fedatario dentro de los primeros 8 días de los 15 previstos en ellos. En el 72.3, una vez recibido el título de valor con objeto del protesto, el fedatario realizará la notificación del artículo 77 dentro de los plazos señalados en el presente artículo. Plazo de presentación del cheque para que sea emitido dentro o fuera del país es de 30 días. Si alguien se demora más de esos 30 días, pierde la oportunidad de cobrar. Este plazo comenzará a contarse el día de la emisión, inclusive en caso del cheque de pago diferido, desde el día señalado al efecto, conforme al artículo 200. Lugar del protesto. En el lugar designado por la presentación al pago. El protesto será mediante notificación cursada a la Cámara de Comercio. Esto ya lo hemos hecho, ¿eh? Trámite de protesto por notario o su secretario, por el juez de paz Profesor del Alberto, distrito correspondiente al... profesor Alberto, ¿Sí? permítame interrumpirle. ¿Sí? Compañeros pues, me están señalando que este tema ya lo hemos hecho la clase pasada. Ya lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho. ¿Esto es un Claro. repaso o algún error por ahí? No, 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 no. No, no, tú me has dicho, yo he seguido lo que tú me dijiste, pero nosotros hemos hecho en la semana pasada esto. Yo mencioné eso. Bueno, pero no importa, no importa, no Entonces, ¿en importa. qué tema estaríamos? Porque estoy confundida, si le soy sincera. Yo entendía que teníamos que empezar desde el pago, o sea, la ficha número 4. La compañera No, Chantal quiere espérate. intervenir. Nosotros estamos en este momento, un segundito. Aquí estamos, en acciones cambiarias. Ya Bien, tenemos el título protestado y mejor, ahí doctor. empezamos. Gracias. ¿Alguien quería intervenir? Sí, de hecho, Chantal, te escuchamos. Sí, profesor, eso le quería comentar, que la clase pasada nos hicimos el protesto y nos habíamos quedado en las acciones cambiarias. Claro, claro, así es. Yo tenía previsto eso, pero pues le damos gusto a nuestra delegada para... No, no. Gracias por el apoyo, Chantal. Ya, ok, ok. Las acciones cambiarias son las siguientes. Una acción cambiaria directa contra el obligado principal y sus garantes. La acción cambia regreso en 2 años hacia arriba. Sus garantes y demás obligados distintos del obligado principal. Y la acción cambiaria de ulterior de regreso es ejercido por quien ha cumplido con pagar en contra de los demás obligados. Voy a explicarme. En la acción directa, obligado principal y sus garantes no hay problema. La acción cambiaria de regreso significa que la
endosado varias veces y que ha pasado de mano en mano entre los endosantes, sus garantes y demás obligados distintos al obligado principal. O sea, cualquiera de ellos puede ejercitar la acción cambiaria de regreso sobre el anterior. Y una forma especial de la acción cambiaria de regreso está cuando uno de los endosatarios paga el título valor y se subroga en los derechos en contra de todos los demás obligados hacia arriba. Ya no continúa, sino hacia arriba. Es ulterior regreso, es decir, después de que alguien ha cumplido, o alguno de los endosantes ha cumplido con pagar, y entonces actúa en contra de todos los demás que son responsables solidarios. Se cita el artículo 1260 en lo que respecta a la subrogación. Lo pueden leer. Requisitos para ejercitar las acciones cambiarias. Para ejercitar las acciones cambiarias del artículo 90, es requisito que en los títulos, valores, sujetos de protesto se haya verificado el protesto. En los títulos, valores que sean sujetos, que sean objeto de formalidad sustitutoria, de haber logrado la constancia de falta de cumplimiento conforme corresponde. En los títulos, valores no sujetos a protesto, la tenencia del título valor esté vencido o resulta exigible la obligación según texto del documento o en su caso la constancia de la que trata el último párrafo del artículo 18. Además, en estos casos se requiere haber cursado información a la Cámara de Comercio respectiva del cumplimiento. El acreedor tiene el título valor, pero no tiene dónde protestarlo. Y por lo tanto, en tanto que no le paguen, él no va a entregar ese título de valor y así lo hace constar en la Cámara de Comercio. Se ejercerá la acción cambiaria por el solo mérito de la cláusula sin protesto, si es que así se ha pactado, y cumplir lo señalado en el inciso anterior. ¿Qué se puede reclamar? Todos los gastos, el importe de los derechos patrimoniales representados por el título de valor a la fecha de su vencimiento, los intereses compensatorios, los gastos de protesto, ¿no? Quien reclama en vía de ulterior regreso, le indicamos eso, exigirá el reembolso del total de la suma pagada más los intereses correspondientes a dicha suma desde el día que se verificó el pago y los gastos de que se refiere el inciso C del párrafo anterior, gastos de protestos o de formalidad sustitutoria. Improcedencias de la acción cambiaria entre sí. Las personas que ocupen la misma posición e igual responsabilidad en un título de valor, responsabilidad sustitutoriamente frente al tenedor y no procederá a la acción cambiaria entre ellas y sus relaciones. Quedan sujetos a las disposiciones propias del derecho común. Acción alternativa. Las calidades de tenedor y obligado principal del título correspondiente al acreedor y deudor en una relación causal de la que derivó la emisión del título de valor, el tenedor puede promover a su elección y alternativamente la acción cambiaria directa del mismo o la respectiva acción causal, ¿no? Tiene
el título protestado y es a causa de que el deudor no se lo ha pagado. La causa es, y por lo tanto puede ejercitar la acción cambiaria directa o la acción causal. Igual derecho asistirá al endosatario respecto a su inmediato endosante, siempre que el endoso fuese absoluto y derivado de una relación causal en la que uno tuviera en causal correspondiente a la relación jurídica que dio origen a la emisión y o transmisión del título de valor no pagado a su vencimiento, a menos que se pruebe que hubo novación. Si el tenedor opta por ejercitar la acción cambiaria, de acuerdo con el artículo 18, podrá recurrir a cualquiera de las vías procesales que admite la ley procesal. Formalidades. Para efectos de el ejercicio de las acciones cambiarias, se requiere cumplir los requisitos y formalidades del artículo 91, es decir, protestos, ¿no?, de cada valor el título representado por anotación en cuenta, y ser exigidos dentro de los plazos de prescripción que señala el artículo 96. El proceso judicial o arbitral cuya demanda haya sido presentada ante la respectiva autoridad judicial o arbitral antes que venzan los plazos de prescripción no será afectado por la conclusión de dichos plazos en el curso del respectivo proceso. Estamos a 5:47. Y tendríamos que ver prescripción y caducidad en lo que a títulos, valores corresponde. La prescripción y la caducidad es el efecto del tiempo sobre las acciones derivadas de los títulos, valores en este caso, ¿no? Prescripción de las acciones cambiarias, formalidades para ejercitar la acción cambiaria, prescripción de la acción cambiaria, caducidad del derecho de suspensión de pago, caducidad. ¿Qué diferencia hay entre prescripción y caducidad? La prescripción es simplemente el paso del tiempo que yo puedo subsanar en la forma que la ley. Este es el hecho del derecho del acreedor frente al deudor. Y ahí ya no le queda otra cosa que la acción de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento con causa. Y finalmente, título cuarto, caducidad de la acción causal. La prescripción extingue la acción, pero no el derecho mismo. Tengo que ir a una vía ordinaria porque mi derecho sigue vivo. Irrenunciabilidad del derecho de prescribir. Es irrenunciable. Nulo el pacto destinado a impedir los efectos de la prescripción. 91. Renuncia de la prescripción ganada. Puede renunciarse expreso o tácitamente a la prescripción ya ganada. Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un acto incompatible con la voluntad de favorecerse con tal prescripción. Evidentemente, si no la usa,
renunciado a ella, ¿no? El 92, prohibición de declarar de oficio la prescripción. El juez no puede juntar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada. Y inicio del plazo prescriptorio. La prescripción comienza a correr el día en que puede ejercitarse la acción y continúa con los sucesores del titular del derecho. Vencimiento. A los 6 meses a partir de la fecha de pago, en vía de regreso, acción ulterior, regreso de los obligados y garantes de esto. En caso de los cheques, los plazos de prescripción señalados en los incisos A y B se computan a partir del último día del plazo de presentación a cobro señalado en esta ley, es decir, los 30 días. En este caso, de los demás títulos valores con vencimiento a la vista, el cómputo se hará a partir del día siguiente de la presentación a cobro y de no haberse dejado constancia de ello a partir del día de su respectivo protesto o formalidad sustitutoria. A fin y finalmente, sin perjuicio de lo señalado en el segundo párrafo del 95, los plazos de prescripción establecidos en este artículo son perentorios y no admiten interrupción ni suspensión. El reconocimiento judicial del título valor vencido no interrumpe los plazos de prescripción señalados en el ejercicio de las acciones. Las acciones cambiarias de títulos prorrogados y renovados, ¿no? Hay que mirar la prescripción de la acción. Prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa. Por prescripción de la acción de enriquecimiento sin causa, a la que se refiere el artículo 20, prescribe a los 2 años de extinguida la correspondiente del último que queda para cobrar. Caducidad. La caducidad extingue el derecho y la acción. Es decir, muere el derecho. Los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir plazo en contrario. Continuidad de la caducidad. La condenación no admite interrupción ni suspensión. La caducidad puede ser declarada de oficio o petición de parte. La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil. Caducidad del derecho de suspensión de pago. En los casos de suspensión de pago, a que se refiere el 107, el obligado no es notificado el inicio del proceso de ineficacia del título de valor o el peticionario no le hace entrega de la copia de la respectiva demanda presentada ante la autoridad judicial dentro de los siguientes 15 días de su petición extrajudicial de suspender el pago, caduca tal derecho de suspensión, quedando el obligado liberado de toda responsabilidad por el pago que realice transcurrido dicho pago, dicho plazo sustantivo. Caducidad y prescripción de la acción causal. La acción causal opera en los casos que correspondan según la naturaleza de las relaciones jurídicas que de ellas deriven conforme a la respectiva ley, ¿no? Muy bien.
Bueno, aquí nos quedamos, pues. Veamos. Estaríamos Aquí, empezando otra PPT, por lo que veo, doctor. ¿cómo? Digo, si ya estamos terminando esta ficha, que es la número 6, estaríamos empezando la 7, entonces. ¿Correcto? Es la 9. La 9. La última que hemos hecho, plazo de prescripción y caducidad, era la 8. Vamos a ver. Bien. Apuntando, doctor. A ver. Con razón. Ya. Títulos, valores, deterioro de títulos, valores. Ya. Otra cosita. De, Discúlpeme. Sigue usted. deterioro, Ujú. destrucción, extravío y sustracción de los títulos, valores. Muy bien. Ahí estamos. Ya. Ahí empezamos la próxima clase. Perfecto. Esta vez no se me escapa. ¿Ok? Sí, más bien tengo que avisarle que ya le hice comunicado a mis compañeros de que la recuperación va a ser este sábado 31. De hecho, en las votaciones ellos habían votado para que sea este 31, así que mejor para ellos. Y lo que sí es que usted me avisó que ahora sería más temprano, de 4 a 6 de la tarde. ¿Lo puede corroborar, por favor? No. Yo creo que seguimos nomás de largo. ¿Ya no habrá Vamos recuperación? a dejar. No hay necesidad. Estamos dentro del término adecuado. ¿Ya? Perfecto. Ya. ¿Ok? Perfecto. Ya. Entonces, no hay Vamos problema. a suspender eso. Ya. ¿Ya? Lo haré. ¿Ok? En breve lo comunico a mis compañeros. Los privo a ustedes de descanso y me privo yo también del periodo de descanso. No. Vamos a dejarlo. Ya estamos en la vía. ¿Ok? Muy bien. Listo. Así, otra cosita, aprovechando antes de cortar, avisarles a los compañeros y compañeras que aún no tienen grupo, por favor, que se acoplen lo más pronto posible, porque como ustedes han Eso es visto, lo más importante. el profesor me va a estar enviando mañana o hoy día la lista de temas para elegir, y lo ideal es que todos ya estén completos. Recalcar que ya se ha tenido más de una semana para configurar esto de los grupos. Agradezco mucho su comprensión respecto a esto y no hay más que agregar, ¿verdad, doctor? También yo les agradezco que lo hagan de una vez y porque eso los va a beneficiar a ustedes para salir adelante en este curso que a veces se torna bastante complicado. Muchas gracias. Ya, no hay más que hacer. ¿Hay alguna otra tingencia? Por mi lado, ¿no? Pero a lo mejor alguien en el aula tiene alguna inquietud. Chicos, chicas, es un momento de manifestar alguna inquietud por ahí. ¿Alguna inconformidad, por ejemplo? Parece que no. No insistas más. Ok. Muchas gracias, pues, por su atención.